muchos nos preguntamos, oye, nosotros somos del sector forestal, ¿cuál es la relación que tenemos con la infraestructura? Pero ya hoy día todos sabemos que la infraestructura vial es uno de los principales drivers de la deforestación. Entonces, les agradecemos por estar acá. Este es un esfuerzo no solo de DAR, sino principalmente del CERFOR y también de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de Colombia. Así que yo no voy a entretenerlos más, solamente quiero dar primero la pauta para que Patricia Durán, directora de Inventario y Evaluación del CERFOR, nos dé las palabras de bienvenida. Patricia, por favor. Director ejecutivo, economista Alberto González y de Elvira Gómez, nuestra directora general de Información y Ordenamiento Forestal, les quiero dar la bienvenida y agradecerles su participación en esta ocasión que nos reúne, que es el taller de fortalecimiento de capacidades para analizar los impactos directos e indirectos de la infraestructura en términos de deforestación. Es muy interesante que en este momento podamos articular con los hermanos colombianos a través de la experiencia que ellos han tenido en el tratamiento de la deforestación causada precisamente por las nuevas vías que están abriéndose en el país. Yo venía pensando ayer al leer la nota de concepto de este evento, recordando que en los últimos eventos que he asistido para escuchar sobre el tema de deforestación se habla mucho de que el deforestador realmente es el trabajo es la hormiga, que es el pequeño agricultor que entra y hace pequeñas chacras, y las plantaciones de papaya en Madre de Dios, por ejemplo, y también el minero ilegal. Entonces, quizás son los actores más visibles, más numerosos, pero son actores que entran precisamente porque encuentran una vía de acceso que pasa desapercibida. Entonces ahí es donde empieza la expansión, porque hay necesidades, hay cada vez más cantidad de personas, hay diferentes demandas de consumo, el estilo de vida que tenemos ahora es muy diferente a como fue hace 20 años, hace 50 años. Entonces todo esto nos lleva como sociedad, como Autoridad Nacional Forestal, Autoridad Regional, amigos de Loreto y Ucayali, a analizar qué es lo que está sucediendo y cuál va a ser nuestro rol para poder mitigar estos eventos. Entonces yo quiero que ustedes puedan dedicar la mayor atención al equipo de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, que se encuentra acá presente con nosotros para compartir su experiencia. Les agradezco muchísimo. Lo mismo a DAR por poder propiciar estas 2 días de trabajo técnico. Entonces aprovechenlo mucho y bueno, que salga todo con eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo abordábamos desde DAR la relación de las vías, la infraestructura, que es algo que siempre hemos visto en DAR, pero con un tema clave que también lo veíamos por otro lado, que era cambio climático y deforestación? Entonces decidimos unirlo, y esa es una iniciativa que en el programa se ha venido impulsando, y Rocío ha sido una de las líderes de este tema. Y bueno, ella va a tener una breve presentación de 20 minutos más o menos, más chiquita, en la que nos va a plantear un poco la iniciativa sobre un nuevo compromiso nacional determinado, ¿no?, que incluya la mejora de la gestión en la infraestructura. ¿De acuerdo? ¿Tú nos terminas un ratito? Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Rocío Vázquez. Bueno, solo quiero hacer esta presentación a manera de contexto. Estamos utilizando o vamos a utilizar estas herramientas para varios fines. Uno de ellos, por ejemplo, es para alimentar esta nueva iniciativa, que es la construcción de esta nueva medida de mitigación como parte del paquete de medidas de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Bueno, como parte de estas contribuciones, bueno, nosotros hemos firmado el Acuerdo de París, que es el compromiso a nivel mundial de todos los países firmantes para reducir nuestras emisiones y también mantener la temperatura de la Tierra en
en límites específicos, ¿no? Menos de 2 grados o incluso menos de 1.5 grados el aumento. La operatividad de ese compromiso a nivel de los países se da con estas medidas. En el Perú el año pasado, en el 2018, ha presentado su set de medidas, tanto de adaptación, que es para reducir la vulnerabilidad al cambio climático de las poblaciones y de los ecosistemas, y también medidas en torno a mitigación, que es para reducir gases de efecto invernadero, emisiones de gases de efecto invernadero. Revisando estas medidas propuestas por el gobierno, hicimos un análisis sencillo de parte de DAC, viendo cuáles eran las medidas que se habían propuesto y si estas eran efectivas de acuerdo a las principales fuentes de emisión y principalmente a los principales drivers de deforestación. Y acá voy a pasar un poco a explicar la lógica detrás de esta necesidad de contar con una nueva medida. Esta nueva medida se da en el marco de la actualización, del nuevo ciclo de actualización del paquete de medidas que se va a dar el próximo año. Cada 5 años nuestra NDC, las medidas de adaptación y mitigación, tienen que ser actualizadas y ratificadas o validadas o vale proponer nuevas. Entonces, bueno, acá esto no es nada nuevo, es la deforestación en el Perú. En el Perú se han perdido más o menos en 17 años casi 2 millones, más de 2 millones de hectáreas. Y bueno, ¿dónde está la deforestación? Ahí se encuentran las principales concentraciones de la pérdida de bosque. ¿Cuáles son los motores de la deforestación? La misma Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático nos indica cuáles son las principales causas de deforestación: agropecuario, ganadería, cultivo de coca, actividades extractivas, minería, expansión de la infraestructura. Sin embargo, nuestra tesis es de que si no se controla la expansión de la infraestructura, que es el driver o drivers de deforestación, que es la causa subyacente para que las otras prosperen, no se va a poder dar un freno concreto a la deforestación en nuestro país, ¿no? Y cuando analizamos si nuestros compromisos climáticos abordaban este principal driver de deforestación, encontramos un vacío que habría que trabajarlo para justamente cumplir con nuestros compromisos climáticos, que es la reducción de emisiones por deforestación y degradación. Ahora vemos la infraestructura como driver de deforestación. El CERFOR, el ente rector sobre bosques, en nuestro país nos dice que la apertura de vías es uno de los principales catalizadores de la deforestación, porque facilitan el acceso a zonas aisladas, y que los ejes viales y fluviales explican el 62% de la deforestación en nuestra Amazonía, ¿no? También la misma estrategia, por más que vieron unos porcentajes asignados bastante bajos para el tema de la expansión de la infraestructura, la misma estrategia afirma que de los 12 frentes de deforestación ubicados en el país, la mayoría está asociado a ejes viales y fluviales, si no, su nombre, ¿no? IRSA Sur, carretera Federico Basadre, valles de los ríos N y Mantaro, Yurimaguas, todos ellos vinculados a ejes viales y fluviales. Y por otro lado vemos que hay una alta correlación entre los principales ejes viales y la densidad de deforestación, ¿no? Ahí se puede ver la alta concentración de la deforestación y su coincidencia con las carreteras. Si pasamos a los compromisos climáticos, nuestro principal dolor de cabeza en nuestro país es el cambio de uso del suelo. Es este sector de usos, es el que genera la mayor cantidad de las emisiones de nuestro país. El 51% de las emisiones del país se debe al sector usos, ¿no? Son 86.7 millones de toneladas de CO2, según el último inventario nacional que tenemos al 2012. Aquí tenemos información de una plataforma que se llama SEG, Sistema de Estimación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que nos brinda información un poco más actualizada, en base a la misma
a los mismos insumos y la metodología, pero hace una corrida más actual. Tenemos información hasta el 2016 y nos indica que justo en el 2016 las emisiones por ese mismo sector donde se encuentra la deforestación llegó a 112 millones de toneladas de CO2 en el 2016 y que en promedio en 17 años de análisis es de 88.8 millones de toneladas de CO2. Es bastante alta las emisiones en este sector. ¿Y cuál es el principal problema de ese sector que es nuestro dolor de cabeza? La deforestación. En las barras anaranjadas se puede ver el rol que cumple la deforestación dentro del sector, ¿no? Como se ve, el 89% en casi todos los, en promedio anual, se debe a la deforestación. Si vemos nuestro compromiso climático, que es la reducción de emisiones al 2030, que queremos reducir 89.4 millones de toneladas de CO2, que es todo esto, queremos reducirlo a esto, queremos reducir esto, es mediante propuestas condicionadas y no condicionadas, ¿no? Condicionadas con recursos internos y no condicionadas, y condicionadas con financiamiento externo internacional. Ahora, de todo ese compromiso, el principal actor es el sector de Uskus. El 70% de la meta es con este sector. Así que ya tenemos dos afirmaciones. Primero, que el sector de Uskus es el sector que más gases de efecto invernadero aporta a todas las emisiones de nuestro país. Y segundo, que es el sector que mayor aporta a la meta de reducción de emisiones. Así que es el sector que más nos tiene que llamar a pensar en cuanto a medidas, ¿no? Porque si no ponemos medidas concretas para reducir las emisiones, definitivamente no vamos a llegar a la meta. Podemos hacer mucho en energía, podemos hacer mucho en transporte, en desechos, pero ninguna es el 70% de la meta. Bueno, acá también vimos un poco la participación de diversos sectores gubernamentales en la reducción de emisiones. Por ejemplo, para el sector Uskus, ya vemos que es uno de los sectores más importantes, vemos que hay participación de dos sectores gubernamentales nada más. El MINAGRI, mediante el CERFOR, y el MINAM, mediante el Programa Nacional de Conservación de Bosques y el CERNAM. Pero ¿qué hay de los otros sectores gubernamentales que tienen facultades regulatorias sobre conocidos drivers de deforestación, como agricultura, expansión de vías, como por ejemplo el mismo MINAGRI, como por ejemplo el MTC, como por ejemplo el Ministerio de Energía y Minas? ¿Dónde está? ¿Cuál es el rol? Y es un poco el problema de abordar sector de emisión con sector gubernamental. No es un abordaje de uno a uno. El sector de emisiones Uskus, de uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura, se debe a la actividad de muchos otros sectores gubernamentales. No solo del CERFOR, no solo del CERNAM, no solo del Ministerio del Ambiente. Y bueno, pasamos a ver cuáles son las medidas que tenemos en nuestro actual paquete. Tenemos 8 medidas divididas en cuatro subsectores. Conservación tiene 2 medidas y está a cargo del CERNAM y del Programa Nacional de Conservación de Bosques. Y tenemos otras 6 más, pero a cargo del CERF, que se dividen en plantaciones comerciales y de fines de restauración y de protección, sistemas agroforestales, también tenemos manejo forestal sostenible y comunitario y asignación de derechos en tierras no categorizadas. Haciendo un análisis, estos principalmente lo que buscan es manejar el bosque en pie, mientras que sí está atacando los principales drivers de deforestación, está asignando derechos antes del cambio de uso. Entonces, haciendo un análisis del actual set de medidas que tenemos, viendo las medidas versus los principales drivers de deforestación, vemos dónde está la medida que pueda frenar un poco la expansión de la infraestructura. No la tenemos. Entonces, esto nos llama a pensar que necesitamos una nueva medida que pueda abordar
este principal driver de deforestación, que es la causa subyacente del crecimiento de las otras. Y es por eso que proponemos una novena medida que se vincule a la mejora en la gestión de la infraestructura para evitar o reducir la deforestación en la Amazonía, ¿no? Y es una medida en desarrollo, que es lo que justamente está explicando un poco Hugo más adelante. ¿Qué busca esta medida? La medida básicamente lo que busca es que el CERFOR tenga una posición más activa para la toma de decisiones en cuestión del trazado de las vías, porque actualmente no la tiene. Por ejemplo, en la planificación, incluir criterios dentro de la planificación de las vías para reducir la afectación o mitigar los impactos indirectos, directos e indirectos, en los bosques, ¿no? En términos de deforestación y emisiones. Otra puede ser la participación del CERFOR en los análisis de viabilidad, también en la definición de los trazos. El CERFOR actualmente no tiene una injerencia en la definición propiamente de los trazos, es decir, una carretera puede pasar por un bosque de producción permanente y hasta ahora no hay ningún problema, ¿no? Como es el caso de Yurimagua-Jeveros. Por ejemplo, para los estudios de impacto ambiental, y eso significa que la medida no solo se debe trabajar desde un solo sector, sino incorporar, puede ser liderado por un sector, pero tiene que incorporar la acción de diferentes otros sectores. Por ejemplo, aquí se ve claro el rol del SENACE. Para los EIAs, los estudios de impacto ambiental, estos no solo deberían contener los impactos en el derecho de vía, que son a los 25 metros a cada lado de la vía, sino considerar los impactos que van mucho más allá. Y ahora que pasemos a ver la experiencia de Colombia, ellos ya tienen cuantificado cuánto más allá se sienten estos impactos. Y, por ejemplo, para las carreteras ya construidas, lo que se pide son programas de mitigación a ambos lados de la carretera, ¿no? Pero con un enfoque productivo manteniendo el bosque en pie y seguridad sobre la tierra. Primero tengo los derechos asignados y luego hago la carretera, porque si no, genero deforestación. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la intervención de Rodrigo Botero, de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible de Colombia. Poner un breve contexto antes de que empecemos formalmente ya lo que va a ser este entrenamiento. Por una parte, pues quería señalar que no vamos a repetir ni voy a tratar de hacer en pocos minutos lo que desarrollamos la vez pasada con sus compañeros del CERFOR, en donde hicimos un recuento importante de lo que es, de una parte, no solamente la experiencia colombiana, sino ya lo que es la evidencia mundial en términos de lo que es el análisis de los impactos de la infraestructura dentro de los procesos de deforestación a nivel planetario. Digamos, lo que ahí me parece importante recordar, como lo decía ahorita Rocío, hoy en día hay una mayor claridad de cuál es el peso relativo que tienen los procesos de infraestructura como motor principal de transformación de ecosistemas a nivel mundial. Y es allí en donde, digamos, las diferentes ciencias y disciplinas se han venido uniendo para ir un poco analizando efectivamente en dónde y cómo es que estas nuevas tendencias de análisis de información y de impactos nos están diciendo que efectivamente lo que tenemos es una cantidad de variables que están incidiendo, ¿cierto?, de manera importante, disparadas por un gran motor, como es este caso el tema de la infraestructura, en el cual una de esas variables es el tema de la deforestación. Quiero que ese sea el primer concepto que todos puedan tener en mente, y es: nosotros nos vamos a fijar aquí durante este proceso, durante estos 2 días, en una variable concreta que se llama deforestación, pero eso no quiere decir que sea el único impacto que exista alrededor del proceso que se dispara por la infraestructura. Eso significa, y como lo decía ahorita Rocío, hay, digámoslo, toda una nueva tendencia en términos no solamente de análisis estadístico frente a lo que son los impactos acumulativos y sinérgicos, lo cual tiene unas implicaciones no solamente semánticas, sino unas implicaciones en términos de cómo se hace el análisis
de este tipo de impactos, en donde lo acumulativo podríamos asimilarlo como impactos aditivos y lo sinérgico pueden ser exponenciales, ¿cierto? O con otro tipo de tendencias que todavía no corresponden a unos patrones continuos, pero que definitivamente no son aditivos. Y al no tener aditividad, digamos, lo que vamos a tener es reacciones inesperadas dependiendo de los tipos de ecosistemas, legislaciones, culturas y economías imperantes. ¿Qué quiero decir con esto? Ya entrando un poco más en materia de lo que vamos a ver aquí, que como lo decían inicialmente ustedes, si bien en Colombia se ha desarrollado una experiencia que puede ser valiosa, ¿cierto? Porque se ha desarrollado un marco jurídico. Para que ustedes lo conozcan, en Colombia existe una agencia que es el homólogo del SENACE aquí, se llama la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, y hace ya unos años, hace unos 5 años, la Agencia Nacional de Licencias establece legalmente la existencia de los impactos acumulativos y sinérgicos, y ojo que esto es importante porque si no hay marco jurídico es imposible pasarlo al marco de evaluación de los EIAs. Lo segundo es que determina, además de que existen los impactos acumulativos y sinérgicos, establece en qué momentos y en qué tipo de proyectos se deben establecer. Ese es el primer punto. Lo segundo es que en el caso colombiano, y ustedes lo van a ver más adelante con nuestros colegas y expertos que van a hacer la dirección del entrenamiento el día de hoy, ha habido un sistema de monitoreo que se ha venido fortaleciendo y robusteciendo. Me alegra muchísimo que aquí esté en cabeza del CERFOR Kelly y todo su equipo, porque también sabemos que aquí se está haciendo el mismo proceso y vamos a ver de qué manera en Colombia ese proceso fue llevando no solamente a lo que fue la cuantificación efectivamente de los procesos y de las tasas de deforestación, sino a ir identificando con un poco más de precisión y claridad en dónde estaban esos motores de transformación de los bosques existentes. Viene aquí el otro punto que, digamos, me parece que es importante señalar. Las dinámicas de transformación y de ocupación territorial que se dan a partir del tema de la infraestructura no son homogéneas ni en un país como el caso colombiano y mucho menos entre países. Hay condiciones que son diferenciales y por eso, digamos, el entrenamiento va a coger una experiencia, pero va a coger una experiencia como referencia en la parte metodológica, pero no va a utilizar los mismos patrones, ni estamos esperando que sean los mismos patrones de comportamiento que vamos a encontrar aquí. Y cuando estamos diciendo aquí, vamos a utilizar un caso especial, que es el caso de Loreto. ¿Por qué el caso de Loreto? El caso de Loreto para nosotros, digamos, lo configura un reto muy importante porque, de una parte, tiene una cobertura forestal supremamente importante, una cobertura forestal supremamente bien conservada, con una cantidad de unidades de conservación, de territorios comunitarios importantes, pero a su vez también con una proyección vial que puede ser también significativa si la miramos en los términos de lo que pueden ser sus impactos acumulativos y también la sinergia con otro tipo de intervenciones que se dan en el territorio. ¿Qué otro tipo de intervenciones están proyectando sobre el territorio de Loreto? Estamos hablando, por un lado, de la proyección de una potencial hidrovía, estamos hablando también del potencial desarrollo, como siempre, de bloques de hidrocarburos, estamos hablando de un potencial cambio de usos del suelo hacia producción agropecuaria o agroindustrial. Es decir, hay una serie de posibles variables de cambio que de manera sinérgica pueden generar un cambio importante proyectado en virtud de esa planificación vial que se está dando. ¿Qué me parece también importante que debemos recordar con respecto a lo que vimos la vez pasada? En general, hoy en día, lo que se está tratando de adoptar, por lo menos en el caso colombiano ya y en países miembros de la OECD, ¿cierto? Y a partir también de los mecanismos de salvaguardas de los bancos, tanto el Banco Interamericano como el Banco Mundial, son los enfoques de intervención temprana. ¿Qué significan los enfoques de intervención temprana? Los enfoques de intervención temprana no son nada más nada menos que los alistamientos previos que a nivel ecosistémico y a nivel legal se deben dar para que la resiliencia ecosistémica esté en su mejor capacidad para resistir los impactos acumulativos y sinérgicos de todos los procesos de intervención y de transformación que se vayan a dar. ¿En qué consiste ese proceso de aprestamiento? Básicamente, para el tema de infraestructura, es revisar las condiciones de, como lo decía Rocío, las condiciones legales de uso del suelo y de planificación del uso del suelo que permitan mantener las coberturas naturales o coberturas transformadas lo más posibles a su referente natural.
¿De qué manera? Precisamente a través de mecanismos de ordenamiento territorial, de planificación del uso del suelo o de mecanismos de compensación del mismo sector, pero que evidentemente tienen que tener una diferencia con lo que vimos acá. Y es que no pueden seguir pensándose en términos de impactos directos. Porque si es a nivel de impactos directos, es decir, sobre los derechos de vías, no vamos a estar pudiendo entender de ninguna medida lo que son efectivamente los cambios a nivel ecosistémico, los cambios que se dan precisamente por los cambios de uso del suelo, por los procesos migratorios, por procesos de cambios en el valor mismo del suelo, las expectativas de transformación regional, las expectativas de comercialización de áreas que estaban fuera del mercado agropecuario. Todos esos tipos de impactos se dan fuera del derecho de vía, todos. Entonces eso va a significar un cambio estructural en la visión de estar haciendo unos análisis a nivel de impactos directos en un área de paisaje con respecto a una posibilidad de eliminar los impactos mucho más allá de los derechos de vía, y que, ojo, para cada uno de los tipos de proyectos de paisajes de intervención va a ser diferencial. Aquí vamos a tratar de encontrar también cuáles son los patrones que nos indiquen cuáles son las áreas de impactos indirectos y cuáles son las variables que nos marcan. Nosotros vamos a presentar, en el caso pues, de referencia a Colombia, cómo se ha hecho, lo vimos la vez pasada, estábamos viendo la articulación de las subcuencas, la articulación de vías terciarias o vías locales con vías principales, estábamos viendo el tema entonces también de grandes unidades fisiográficas que nos puedan determinar un área de impactos indirectos, pero eso es un poco precisamente lo que tenemos que ver aquí, porque es frente a esas unidades de referencia en donde nosotros vamos a poder estar midiendo la relación de un proyecto que es el disparador o el trigger de deforestación, que va a tener una proporción importante de la relación directa, pero que a su vez va a estar asociado con otras variables que están articuladas. Así que bueno, podemos ver, pueden ser los asentamientos, pueden ser los caminos rurales, puede ser provisión de servicios, una cantidad de elementos que tendremos que ver con ustedes. Si ustedes se dan cuenta, entonces aquí lo que estamos viendo es un escenario de análisis un poco más amplio que el que históricamente se ha dado a partir de los estudios de impactos directos de impacto ambiental. Vamos a ver un poco con nuestros expertos también no solamente cómo se configura ese escenario de los impactos acumulativos y genéricos, es decir, una unidad de referencia diferente para este tipo de impactos, sino también una segunda consideración que va a ser muy importante a la hora de hablar con el sector de infraestructura, que según tengo entendido, Rocío, tanto ustedes como con el CERPOR han venido teniendo ya un diálogo con el sector de infraestructura que ve con interés esto. Y es la segunda parte también de lo que vamos a ver en estos 2 días, y es cuál es la relación, ¿cierto?, en áreas de intervención en donde en algunos casos deben existir carreteras, ¿cierto?, y se deben hacer de la mejor manera. Y bueno, y en esas zonas, ¿cuáles entonces los puntos de inflexión para que haya una funcionalidad de esas carreteras, no solamente en términos de comunicación, sino en términos ecosistémicos? Es el tema de conectividad, ¿cierto?, de conectividad ecosistémica. Entonces vamos a ver en la segunda parte, lo que me he referido hasta ahora es básicamente la primera parte del entrenamiento, vamos a ver cómo se proyecta el tema de la infraestructura sobre la conectividad ecosistémica. Y esa conectividad ecosistémica hasta ahora medida en términos de conectividad estructural, y así la vamos a seguir manejando conceptual y metodológicamente. Uno, ¿cuáles son entonces las proyecciones en términos de los cambios de conectividad por proyecciones de infraestructura? 2, la identificación de los puntos críticos de capilaridad, es decir, las redes hídricas superficiales que van a ser intervenidas por los proyectos de infraestructura en términos de ingeniería. Eso es una oportunidad, y es una oportunidad de diálogo con el sector de infraestructura en la medida en que son puntos obligatorios de intervención a nivel de ingeniería. ¿Por qué? Porque obviamente lo que son todos los pasos hidráulicos son áreas en las cuales va a haber intervención a nivel de ingeniería. Y esos pasos de intervención pueden ser una oportunidad precisamente, por lo menos es nuestra experiencia, para buscar que efectivamente la conectividad biológica pueda facilitarse a través de esa red de capilaridad, y vamos a ver ese ejercicio aquí también. Entonces, en un segundo momento vamos a ver también cuál es el escenario ya sobre paisajes que van a ser transformados, paisajes que van a tener un nivel de intervención, cuál es entonces el proceso de modelamiento de esa conectividad. Segundo, cuáles son las implicaciones entonces en términos de lo que va a ser las necesidades de aprestamiento, lo que veíamos en la primera parte
a nivel ecosistémico, de los usos del suelo que permitan que esa capilaridad funcione. Recordemos un concepto que hemos venido señalando desde la vez pasada, y es: nada saca el sector de infraestructura con hacer buenas prácticas de ingeniería si a nivel de paisaje no existe un arreglo ecosistémico que permita que haya conectividad. Entonces, sobre la base que estamos hablando, que efectivamente el tema de la fragmentación es el principal impacto que se da desde la construcción vial. Entonces, vamos a ver en la segunda parte del taller, de manera también, digamos, ya muy concreta, cómo es que se hace esa proyección de conectividad, cómo se mira efectivamente la dinámica de capilaridad, cómo se proyecta también eso como una información crítica para generar los aprestamientos en términos de cambio de uso del suelo y de mejoramiento de la capacidad ecosistémica para generar esa permeabilidad a nivel de los ejes viales. Y finalmente, digamos, lo que también queremos señalar es: probablemente el tiempo que tenemos estimado de trabajo no es el ideal. Eso lo quiero resaltar. Sería mucho más importante, ojalá pudiéramos tener seguramente 4 o 5 días de taller con ustedes para poder hacer todo el proceso de entrenamiento, de poner la información y probar las variables, probar los modelos, tener el acompañamiento de los compañeros. Pero eso no va a ser posible. Entonces, en esa medida, vamos a tratar de hacer todo el esfuerzo posible durante estos 2 días, ¿cierto? Para que, ustedes, digamos, lo tengan el marco conceptual claro, el marco metodológico, para que puedan empezar a ingresar sus datos y mirar sus variables de cómo se van comportando. Seguramente van a quedar unos procesos que nuestros 2 expertos les van a indicar a ustedes hacia dónde podríamos ir viendo, de qué manera van probando ustedes la información que tienen y cuáles son las tareas y cuellos de botella que vamos a tener. Yo estoy pensando, dependiendo de cómo nos vayan en estos 2 días, que podamos tener entonces un segundo momento de seguimiento para este taller, pero una vez ustedes hayan podido involucrar y trabajar, digámoslo, con el nivel de detalle y de rigor que se requeriría para que su información realmente les empiece a producir lo que nosotros estamos esperando, y es que ustedes mismos vayan determinando cuál es la construcción de su propio modelo. Yo creo, Rocío, entonces, que con esta introducción general me parece que ya, digamos, nos ponemos otra vez a tono un poco con lo que veníamos hablando del taller pasado. Les doy las gracias a ustedes por haber venido aquí. Ojalá podamos mantener la continuidad en este grupo de trabajo. Eso es algo que, o sea, es un esfuerzo enorme, que lo entiendo así, de que este grupo, tanto el CERFOR como el Gobierno Regional de Loreto, está aquí. Sé que es un esfuerzo enorme para las instituciones, lo valoramos muchísimo, ojalá se pueda generar continuidad, y por lo tanto también pues esperaríamos que todos los esfuerzos necesarios durante estos 2 días para que lleguemos a un buen punto de entrenamiento, insisto, sea el adecuado.